Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. En aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: Está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Escuchamos en el Evangelio el episodio cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo. ¿Por qué razón Jesús lleva a cabo esta acción profética? Porque en el templo había corrupción. Habían convertido el templo de Jerusalén, la casa de Dios, el epicentro del judaísmo, lo habían convertido en un lugar de corrupción. Además, en el templo se estaba ofreciendo un culto vacío a Dios. Pensaba la gente que a Dios se le tenía contento ofreciéndole holocaustos, sacrificios, sangre de animales, incienso, oraciones, ofrendas. Pensaban los creyentes que de esa manera se le tenía contento a Dios y que por tanto no había por qué esforzarse en hacer buenas obras, ni tampoco esforzarse por cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Pensaban que con ese culto que le daban a Dios ya se le tenía contento. Jesús se rebela contra ese culto vacío que se daba en el templo. Y también esta acción que lleva a cabo Jesús es porque en el templo de Jerusalén estaba la presencia real de Dios, porque allí se encontraba el Arca de la Alianza. Jesús viene a inaugurar una nueva presencia de Dios. Jesús así lo anunció. Llegará el día en que no se adorará a Dios en el templo de Jerusalén ni en el monte Garizim, sino que se adorará a Dios en espíritu y en verdad. Porque la nueva presencia de Dios, el nuevo templo de Dios, somos cada uno de nosotros. Nosotros, los cristianos, somos templos vivos de Dios desde nuestro bautismo. Dios habita en el interior de nuestros corazones. A Dios hay que irlo buscando en el interior del corazón. Nosotros somos morada de Dios. Así lo prometió Jesús. El que me ama cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Por eso a Dios lo buscamos en el interior de nuestro corazón. Cuando nosotros oramos, buscando a Dios en el interior de nuestro corazón, esas expresiones de gratitud, de alabanza, de adoración, esa actitud de humildad con la que le pedimos a Dios aquello que necesitamos, cuando buscamos a Dios en el corazón, esa oración va produciendo en nuestro interior frutos de paz, armonía, alegría, gozo, porque buscamos a Dios en el corazón. Somos templo vivo de Dios y ese templo lo vamos profanando cuando a nuestro corazón dejamos entrar el odio, el resentimiento, la animadversión, lo que nos mancha. Estamos profanando ese templo y por eso perdemos la paz. Por eso vamos gastando energía inútilmente.
Por eso nuestro corazón está inquieto cuando profanamos ese templo. Jesús inauguró también un nuevo templo, una nueva presencia de Dios, y es en la comunidad creyente, la comunidad que se reúne en su nombre. Así lo prometió Jesús: donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es en la comunidad donde Jesús prometió estar todos los días hasta el fin del mundo. Meditando este pasaje del Evangelio, pues este Evangelio nos invita a que busquemos a Dios en el templo que somos cada uno de nosotros. Dios habita en nuestro interior y por ello en nuestro interior hemos de buscarlo. Adorar a Dios en espíritu y en verdad en el corazón de cada uno de nosotros. Asimismo, adorar a Dios en espíritu y en verdad en los templos donde Él habita, que son los corazones de nuestros hermanos. Amar al prójimo, servir al prójimo, tenderle la mano al hermano que nos necesita, ser generoso, ser solidario, ser cordial, ser servicial con el hermano, es adorar a Dios en espíritu y en verdad, que está presente Dios en el corazón del hermano. Asimismo, encontramos a Dios en la comunidad que se reúne en su nombre. Por ello, en la comunidad encontramos la fuerza, la presencia real de Dios. Y sobre todo cuando en la comunidad nos reunimos para orar, la fuerza de Dios se hace más manifiesta. Hermanos y hermanas, busquemos a Dios en el corazón de cada uno de nosotros, busquémoslo en el hermano. Y demos a Dios un culto verdadero, no solo el culto de la oración personal que le damos, el culto litúrgico que le damos, sino que ese culto tenga una traducción en nuestra vida. El culto, hacerlo vida. Dar frutos de buenas obras. No incurrir en lo que incurrieron los antiguos creyentes judíos, en dar a Dios un culto vacío. Hemos de darle a Dios un culto también en las obras. El verdadero culto que le damos a Dios es un culto vertical hacia Él y un culto horizontal hacia el hermano. La religión completa, en espíritu y en verdad, es el culto de la vida entera vivida con absoluta fidelidad a la voluntad de Dios y en solidaridad con los hermanos. Cristo Jesús es nuestro modelo. Él fue el gran adorador del Padre. Él es también el gran sacerdote y la víctima sacrificial del culto cristiano, que culmina en la fórmula cristológica y trinitaria que cierra la plegaria eucarística de la misa. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El culto verdadero, la auténtica religión y adoración, es una respuesta de fe a la revelación de Dios y tiene dos direcciones que se interseccionan. Una vertical que va de Dios al hombre y viceversa, y otra horizontal que pasa del creyente y de la comunidad cultural a los demás hombres, a la vida, a las realidades mundanas, conectando todo intencionalmente con la línea vertical de Dios.